Gusto poderlos saludar y compartirles una enseñanza que tenemos preparada para el día de hoy. Espero en el Señor que podamos disfrutarla y aprender mucho de Dios cada día como Él nos manda, que debemos estudiar siempre su palabra en todo momento. Entonces vamos a disponernos, vamos a orar para iniciar esta clase, o sea que nos ponemos en disposición para orar. Señor Dios y Padre amado, te doy infinitas gracias, oh Dios, porque nos permites por medio de la tecnología, Señor, poder compartir tu palabra, poder llevar este mensaje, Señor, a cada uno de los hogares, a los niños que nos están viendo el día de hoy, Señor. Te doy muchas gracias por eso, porque sabemos que es por tu soberana voluntad, Señor, que esto está ocurriendo. Y te pedimos que nos des mucha tranquilidad, mucha paz, Señor, en estos momentos de cuarentena en los cuales estamos encerrados, Señor. Pero sabemos que si tú quieres, oh Dios, esto pasará. Y si no, pues Señor, danos mucha fortaleza para poder soportar todo lo que se viene. Que confiemos siempre en tu soberana voluntad, Señor, sabiendo que nada se escapa de tus manos y que tienes el control de todo. Entre todo eso que tú tienes, oh Dios, también tienes el control de esta situación. Y eso nos da tranquilidad, nos da paz, Señor, sabiendo que eres tú quien permite que todo esto ocurra. Te pido, Dios, que esta enseñanza sea agradable para cada uno de los niños que está en estos momentos viéndola, Señor. Te doy muchas gracias porque permites el día de hoy que yo sea ese instrumento por medio del cual voy a llevar este mensaje, Señor. Y te pido que me ayudes a que esta enseñanza sea solo de lo que tú nos dices, oh Dios, que no haya en ellas palabras mías, Señor, sino que sea toda en base a tu palabra. Te pido que abras el entendimiento y el corazón de cada uno de estos niños, oh Dios, para que la grabemos en cada uno de sus corazones. Que, Señor, que también la pongamos en práctica con nuestros amigos, con nuestros familiares, nuestros tíos, vecinos, oh Dios, al momento de que podamos compartir con ellos, les podamos transmitir esta enseñanza que nos dejas el día de hoy. Gracias por la vida de cada uno de los niños, oh Dios. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a disponernos a hacer la alabanza. Entonces los invito a que si estamos sentados nos pongamos de pie y vamos a entonar dos canciones que sé que todos se las saben. Entonces iniciamos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Bueno, niños, y ahora vamos a entonar la segunda canción, que es la Biblia. ¿Sí? Todos se la saben, todos conmigo, por favor. La Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia, la Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia, la Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia es el libro de mi Dios.
Amén. Damos gloria al Señor por su alabanza y nos vamos a disponer a recoger el diezmo y la ofrenda. Entonces los invito en compañía de sus padres. Vamos a tener la alcancía, el momentico pues como para que le podamos depositar la ofrenda que vamos a dar. Mientras tanto yo voy haciendo la oración, entonces por favor muy atentos y vamos a depositar la ofrenda. Señor Dios y Padre amado, infinitas gracias, Señor, porque sabemos que eres tú nuestra provisión, oh Dios. Sabemos que hasta ahora nos has dado, oh Dios, las tres necesidades básicas que tenemos como seres humanos, que es el vestido, Señor, es el alimento y el techo. Gracias, Señor, porque se te place darnos eso a cada uno de nosotros, oh Dios. No tienes la obligación, pero a ti se te place darnos esa bendición, Señor. Te pido que así como tú das la provisión para nuestros hogares, oh Dios, también pongas en nuestro corazón ese deseo de devolver lo que ya es tuyo, Señor, porque sabemos que lo que tú nos das es, Señor, bendición y no nos pertenece, sino que por el contrario todo eso es tuyo. Que de esa misma manera, oh Dios, nosotros nos dispongamos a adorarte de acuerdo a lo que tú nos ordenas, oh Dios, de poder diezmar y ofrendar para tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, niños, ahora nos disponemos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a ir a la enseñanza que nos tiene preparado el Señor para el día de hoy. Los invito a que vayamos al libro de Marcos, al capítulo 4. Espero que todos tengan sus Biblias allí, y si no, le decimos a papi o a mami que nos presten la Biblia para que podamos ir a la lectura todos juntos. La historia que vamos a aprender hoy tiene que ver con uno de los discípulos. Entonces, también me gustaría, si tienen una hojita y lápiz o lapicero, y vamos a escribir los nombres de los 12 apóstoles, ¿sí? Para que los tengamos aquí como presente y en lo posible tratar de memorizar los nombres, porque es importante que sepamos las personas que estuvieron con Jesús, los que Jesús escogió para su ministerio, para que ellos fueran quienes iban a seguir predicando de Él, de su palabra, a todas las naciones. Entonces es bueno que aprendamos los nombres de ellos y vamos a iniciar entonces con ellos. ¿Listo? Vamos a empezar con en el orden alfabético. Entonces primero tenemos a Andrés. Vamos a copiar a Andrés. Luego le sigue Bartolomé. Luego de Bartolomé vamos con Felipe. Tenemos a Jacobo 1, luego Jacobo 2. Luego seguimos con Juan, ¿sí? Judas Iscariote. Luego sigue Mateo. Luego sigue Pedro. Luego Simón, Tadeo y Tomás. Listo. El personaje que vamos a aprender el día de hoy es Tadeo. Tadeo, también y más reconocido como Judas Tadeo. Judas Tadeo era conocido como un hombre de corazón. Entonces vamos a ir, por favor, como les había dicho, al libro de Marcos, capítulo 4, el versículo 35 hasta el 41. Vamos, me siguen en la lectura, por favor. Dice, el título es Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla e inmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces tenemos una historia muy bonita, ¿cierto? Nos habla que Jesús estaba en la barca con los discípulos y hubo un momento de tempestad. La tempestad la podemos traer al mundo de nosotros como un problema, una situación compleja. Podemos traerla más cerca todavía y hablar como si fuésemos el momento que estamos viviendo. Estamos hablando del coronavirus. Tiene a todas nuestras familias, a todas y muchas personas totalmente encerradas, en las cuales no podemos ir a trabajar, otros no pueden ir a estudiar, no podemos salir a la calle porque nos podemos enfermar. Entonces, esto es una situación que nos tiene a nosotros como también en un tema de temor, ¿cierto? Nos da un poquito de miedo, nos cuidamos más, pero ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Jesús? Que nosotros, aunque sintamos ese miedo, debemos confiar siempre en Él, tener la fe siempre puesta en Él. Eso pasó con Tadeo. Tadeo estuvo al lado de Jesús, siempre confió en Él. Esa palabra que dice, ¿y quién es Él o quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? O sea, Él veía esas cosas y se asombraba, Él decía, es poderoso. Entonces lo mismo nosotros tenemos que confiar siempre en el poder, en la soberanía. Dios es un Dios poderoso que puede hacer todo lo que quiera. Debemos tener siempre nuestra confianza puesta en Él. Yo tengo acá un barquito que nos habla como un poquito de esa historia. Espero que desde ahí todos lo alcancen a ver. Entonces aquí tenemos, vamos a decir que estos son los discípulos, ¿sí? Y esta es la barca. Dice que había una gran tempestad, entonces me imagino que este barco era así. Que las olas estaban golpeando y que se estaba entrando el agua. Entonces ellos decían, maestro, lo llamaron, casi que le gritaron, maestro, ¿acaso no ves que perecemos, o sea, nos estamos ahogando? Y Jesús, como Él es todopoderoso, y Él sabe, y Él tenía conocimiento de todo esto, Él estaba tranquilo, durmiendo, decía que estaba en la popa, y que tenía su cabeza pues como en un cabezal, me imagino que era como un tipo de almohada, un cojín o alguna cosa pues ahí recostado. Él estaba tranquilo, y ellos totalmente asustados, o sea, ellos creyeron que ya iban a morir ahí. Despiertan a Jesús, sale Jesús, dice que Él desde ahí reprende al viento y reprende al mar, y estos se detienen, y hay una tranquilidad y una paz impresionante. Entonces, si Dios fue capaz de frenar el viento y de frenar el oleaje o las olas que habían en el mar en ese momento que agitaban tanto, ¿cuánto más no puede hacer por nosotros en este momento? ¿Sí? Entonces, los invito a que seamos como este discípulo Tadeo, el cual siempre confió en Dios. Él lo obedeció siempre obedeció a Dios. Es más, hablan que Tadeo fue un misionero, o sea, él salió y estuvo predicando su palabra, la palabra de Dios, el legado que Jesús le había dejado. Él fue obediente con eso y confió siempre en Dios. Tadeo, después de mucho tiempo, es asesinado. Lo asesinan con flechas. Esa es la historia así termina pues la vida de Tadeo, Judas Tadeo, asesinado por flechas. Entonces, niños, debemos siempre, como les digo, confiar siempre en Jesús. Él tiene el poder de hacer cualquier cosa, sin preguntar, sin hacernos interrogaciones, ¿por qué está pasando tal cosa? No, sabemos que todo lo que ocurre es porque el Señor así lo quiere y lo debemos de aceptar. ¿Qué dice Dios? Debemos estar siempre gozosos en todas las situaciones. Entonces, si en estos momentos están aburridos, van a salir al parque, de montar bici, de hacer cualquier cosa, debemos estar contentos porque uno no puede aburrirse. Gracias a Dios podemos estar juntos en familia, reunidos,
podemos compartir con nuestros papás, con nuestros hermanitos, los que tengan hermanitos. Entonces a disfrutar mucho de eso, pero siempre con nuestra fe puesta en Jesucristo, como lo hizo Judas Tadeo. Bueno, niños, ahora vamos a ir a la segunda parte, a la segunda historia. Dijimos que íbamos a ver dos. Esta es en el mismo libro de Marcos. Vamos al capítulo 6, los versículos 45 al 56. ¿Listo? Dice la palabra de Dios. Jesús anda sobre el mar es el título. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, Jesús estaba predicando su palabra, ¿cierto? Estaba predicando a mucha gente. Y le dijo a los discípulos: vayan en la barca y vayan a Betsaida. Betsaida era pasando al otro lado de un lago, era grandísimo, era muy grande. Entonces les dijo: váyanse, adelántense ustedes que yo luego los alcanzo, ¿sí? Que yo voy a despedir la multitud. Ahí vamos. Dice: y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿A dónde se fue? Al monte. Jesús se fue a orar. Él siempre tenía la comunión y siempre hablaba con su Padre, con Dios. Entonces él aprovechó ese momento y se fue a orar al monte. Y al venir la noche, o sea, ya había pasado un tiempo, la barca estaba en medio del mar. Ya ellos habían entrado al mar. Y él solo en tierra, o sea, Jesús estaba en la tierra, ellos estaban en el mar, o sea, ya había pasado varias horas, imagínense dónde iban ellos. Y Jesús estaba en el monte, todavía estaba ahí orando, y viéndoles remar con gran fatiga, o sea, él los veía, no estaba allá, pero los veía, porque sabemos que Dios todo lo ve. No importa si estamos en la habitación más oscura, si estamos en el rinconcito más oculto, Dios todo lo ve. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos, decimos y actuamos. Todo Dios tiene control y nos puede ver. En estos momentos Dios está viendo todo lo que estamos haciendo nosotros. Entonces por eso siempre debemos comportarnos de la mejor manera, siempre hacer las cosas que le agraden a Dios y nada que desagrade a Dios. Dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, o sea, estaban remando en contra del viento, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantarse, o sea, Jesús los vio, dijo: ellos están pasando esta situación, me les voy a ir caminando y les voy a pasar, voy a adelantarlos, ¿sí? Esa era la intención de Jesús. Dice: viéndole ellos andar sobre el mar, o sea, ellos ya empezaron a ver como una sombra, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, o sea, ellos se asustaron y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, o sea, Jesús vio que ellos estaban asustados y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo mismo nos está diciendo Dios en estos momentos a nosotros: tengan ánimo, no teman, que Él está con nosotros. Entonces, como les decía ahorita, no vamos a tener susto ni miedo, pues el Señor sabe qué tenemos y qué estamos pasando en estos momentos y vamos a estar tranquilos en Él. Dice: y subió a ellos en la barca y calmó al viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Volvió a hacer el mismo milagro que había hecho anteriormente. ¿Se acuerdan que él había calmado la tempestad y el viento? Aquí fue lo mismo. Ellos también estaban remando porque el viento estaba en contra, les estaba tirando hacia atrás, ellos hacia adelante, ya estaban fatigados, estaban cansados, y Jesús llega caminando. Debemos hacer un cálculo, un pequeño cálculo, y es: si Jesús estaba en la tierra y ellos llevan muchas horas en trayecto en el barco, ¿sí? Digamos que esta es la tierra donde estaba Jesús y ellos venían por acá. Y ya habían adelantado un montón, hasta que ya ni se veían, ¿sí? Y en un momentico llega Jesús
y les llega caminando. ¿No les parece maravilloso? Maravilloso que que Jesús mismo pudiera andar sobre el agua. Eso es un milagro impresionante. Y ellos ya habían visto lo que Jesús había hecho antes, les dijo que siempre iba a estar con ellos y volvieron a tener miedo, o sea, creyeron que era un fantasma, se asustaron y tuvieron tranquilidad cuando Jesús les dijo, yo soy, o sea, es el Señor, es el mismo, es Jesús el que estaba ahí. Ahí ellos tuvieron un poco de tranquilidad. Continuamos en el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, ahí todavía ellos no confiaban totalmente. Hablábamos de Tadeo, y Tadeo siempre estuvo ahí con Jesús, confiando. Pero aún, según nos dice la palabra en este momento, dice que todavía tenía su corazón endurecido. Nosotros no podemos endurecer nuestro corazón. Siempre nuestro corazón debe estar dispuesto para Dios. Siempre nuestro corazón debe estar abierto a su palabra. No debemos desconfiar, no debemos apartarnos, no debemos hacer las cosas que desagradan a Dios, sino que por el contrario, hacer lo que a Él le agrada. ¿Y cómo sabemos qué es lo que le agrada a Dios? Estudiando su palabra. Cuando nosotros siempre vamos a la palabra de Dios, la estudiamos, sabemos. Dios nos dice, esto es lo que debes hacer y esto es lo que no debes hacer. De ahí la importancia de que siempre aprendamos y estudiemos la palabra de Dios para que sepamos cómo comportarnos. Porque muchas veces uno está haciendo algunas cosas y uno cree que está haciendo las cosas bien, pero cuando uno va a la palabra y lee y estudia, uno dice, uy, yo estoy fallando en esto. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como Dios en sus mandamientos siempre nos ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor forma de un niño, nuestros hijos, honrar a sus padres y a sus madres? Obedecer, cumplir las instrucciones, respetar a sus padres. Y también obedeciendo y cumpliendo lo que el padre les dice siempre, que no sea para situaciones de pecado, eso es honrar a padre y madre. Y muchos de ustedes, yo sé que eso es normal, desobedecen. Muchas veces les dicen, vaya a hacer tal cosa y, sí, ya voy, y lo hacen cuando ustedes quieren. Esa no es la manera. La forma de honrar a sus padres es cuando papá o mamá dicen, Juan Camilo, voy a poner el ejemplo mío, Juan Camilo, por favor vas y me recoges lo que está en la sala. Él se tiene que parar inmediatamente, ir y recogerlo. Si él lo hace, pero lo hace después, no está obedeciendo la instrucción en el momento que se hace. Entonces miren cosas tan pequeñas que muchas veces no tenemos conocimiento de ellas y fallamos. Entonces los invito a que cuando papá o mamá les digan que den una instrucción, una orden, cúmplanla inmediatamente. ¿Listo? Para eso es tan importante aprender siempre de la palabra de Dios. Continuamos en el versículo 53. Terminada la travesía, o sea, ya habían llegado al punto donde iban a ir, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y salieron ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. O sea, vieron a Jesús y todo el mundo se le fue encima. Dice, y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzaron a traerle de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. O sea, si Jesús se iba para tal pueblo, allá iba la gente, les llevaban los enfermos, cargados, en camillas, los cieguitos los llevaban pues como de la mano, siempre llevaban los enfermitos donde Jesús, porque sabían y confiaban que Jesús les iba a sanar. Esa es la fe que nosotros debemos tener, que Jesús siempre va a hacer lo que quiera con nosotros, que si nosotros estamos en estos momentos enfermos, si estamos padeciendo cualquier enfermedad, si la llevamos a Jesús, a Dios, si Él quiere, nos sana. Y si no nos sana, igual, no nos vamos a poner tristes, no vamos a decir, ¿y por qué, Señor, por qué Dios a mí no me sanó? No, es cuando el Señor quiera. Siempre el tiempo de Dios es perfecto. Y si Él nos va a dejar con alguna molestia, algún dolorcito, cualquier cosa, unos días, sí, gloria al Señor. Y vamos a estar siempre alegres, gozosos, sin importar la situación en la que estemos. ¿Listo? Dice, y donde quiera que entraba, en aldeas,
ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, se los tiraban ahí como para que los tocara. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Miren qué tan bonito. O sea, Jesús hizo unos milagros impresionantes. Sin embargo, muchos no lo veían de esa manera. Muchos quisieron matarlo, muchos le quisieron hacer daño, viendo todas estas cosas y no veían a Jesús en su forma real. Esas son las personas que endurecieron su corazón, y ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no endurecer nuestros corazones. Entonces vamos a ver con la barquita, vamos a mirar más o menos cómo está. Entonces dice que ellos iban remando, el viento en contra, y Jesús les llega caminando. Ustedes se imaginan en esa situación que ustedes estén en un barco y ustedes miren hacia un lado y digan, uy, ahí viene alguien caminando. Sí, ¿se han imaginado eso? Eso debe ser algo maravilloso. Debe dar susto, pues claro. Si nosotros en ese momento vemos a alguien que está caminando sobre el lago, ¿y qué pasó aquí? Eso pasó con ellos. Eso pasó con ellos. La diferencia es que ellos estaban siempre con Jesús. Ellos habían visto todos los milagros que Jesús había hecho, o sea, vistos, estuvieron ahí. Y sin embargo, ellos aún todavía tenían su corazón endurecido. Entonces, nosotros, nuestro más grande milagro es nosotros mismos. Si nosotros nos miramos, y ya el hecho de tener a Dios en nuestro corazón es un milagro grandísimo. ¿Cuántos niños les hablan de Jesús o les hablan de Dios y no les gusta? O ni siquiera lo conocen. Ustedes tienen un regalo maravilloso, y es que ustedes conocen a Jesús, saben que Él es su Salvador, saben que Él murió en la cruz por todos ustedes, saben que Él perdona nuestros pecados, que vamos a estar algún día con Él, con Dios y con todos sus ángeles. Entonces es un regalo maravilloso que no todos lo tienen. Yo aprovecho este momento para que, así como ustedes conocen de Jesús, como ustedes han oído de Jesús, también le lleven ese mensaje a otros niños, que puedan hablarle de Dios, de Jesús, del milagro que Él hizo en cada uno de nosotros, de ustedes, porque así ustedes sean pequeñitos, el hecho de que ustedes ya estén aquí escuchando esta palabra, Dios los tiene aquí, es Dios quien los tiene ahí. Así que los invito a que no se queden con esta palabra guardada, sino que la compartamos con otros niños que en verdad lo necesitan, en los colegios, en los parquecitos cuando estemos jugando, si están hablando con algún niño cosas de fútbol, cualquier cosa, pueden hablarle de Dios, pueden hablarle de Jesús, del tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, porque ustedes se la saben. Y los que no, pues nos preguntan y nosotros les enseñamos bien la historia, pero a ustedes les hemos hablado mucho, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, murió por nuestros pecados, Él resucitó y está con Dios Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos digamos que ese marco claro, ese es nuestro plan de salvación. Ese es el plan de salvación que Jesús vino a hacer con nosotros. Nos vino a dar la vida eterna, vino a salvarnos, a redimirnos de los pecados que nos tenían muertos, porque éramos muertos. Pero con la muerte de Jesucristo, Él muere por nosotros, carga nuestros pecados y nos da la salvación eterna. Entonces, mi invitación es, de acuerdo a este trabajo, le vamos a decir a los papás que nos ayuden a hacer la barquita. Podemos hacer los muñequitos, los pegamos como de unas palitas o cualquier cosita que tengan y los vamos a colorear en lo posible. Podemos hacerlos manualmente. La barquita yo sé que muchos la saben hacer, entonces esta es como la actividad que les dejaría para que la hagan en casa. ¿Listo? Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy,
sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Listo. Ahora vamos a dar cierre a la enseñanza. Vamos a orar a darle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Señor, Dios Padre Todopoderoso, infinitas gracias te damos, oh Dios, porque hoy nos has hablado a nuestros corazones. Nos has hablado de un personaje, Señor, como lo fue Judas Tadeo, que fue un discípulo tuyo, Señor, el cual fue obediente, el cual confió en ti, Señor. Y te pido que así como Él lo hizo, nosotros también tengamos esa confianza puesta en Jesucristo, Señor. Que no tengamos nuestra fe o nuestra esperanza puesta en otras cosas, en lo material, ni en nada, Señor, diferente a ti. Padre, gracias por este momento, porque sabemos que es por tu soberanía que nos permites hacer esta clase de esta manera virtual, y espero, Señor, que haya sido agradable para cada uno de los niños que hoy estuvo aquí reunidos. Te pido, Señor, que como hasta ahora les continúes bendiciendo, Señor, que les sigas cuidando y protegiendo, que sigas siendo tú esa provisión para cada uno de los hogares de la iglesia, Señor. Te damos muchas gracias porque hasta ahora nos has sostenido, Señor, y muchas veces nos has dado más de lo que nos merecemos. Gracias, oh Dios, por tu infinito amor, y te pido que sigas guardando el corazón de cada uno de estos niños, oh Dios, para que sean en su momento grandes predicadores, grandes misioneros, Señor, que no se avergüencen de hablar de ti, sino que por el contrario disfruten y que sepan que lo que están dando es vida, Señor, a otros niños, a otras personas que lo necesitan. Que sean ellos la luz por medio de la cual, Señor, muchos de sus familiares te conozcan, se arrepientan y vengan a ti, Señor. Te pido que así sea, que, Señor, sigas dando ese deseo, Dios, a cada uno de los niños de aprender de tu palabra, que también sigas utilizando a los maestros como hasta ahora, Señor, porque sabemos que son una bendición para tu iglesia, sabemos que es la forma que tú tienes, Señor, de hablarnos, de mostrar tu mensaje. Gracias por darnos el privilegio de poder enseñar, de llevar tu palabra a cada una de las personas, oh Dios, que está al otro lado de la pantalla. Te pido que por el momento que estamos así, continuemos, oh Dios, con este ministerio maravilloso, aprendiendo cada vez más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Niños, hasta luego, el Señor les bendiga.
Los quiero mucho, los extraño y espero pronto nos podamos reunir nuevamente como hermanitos. El Señor les guarde.